Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, pues ya son por ahí 8 o 10. Eh, pues como me temía, son pocos los guerreros que entraron, entonces yo creo que varios por ahí no se los aprendieron, muy probablemente. ¿Cómo están todos? Buenas noches, por ahí veo que ya Gina abrió la cámara, veo también por ahí a Hola. Gloria, Sí, por buenas ahí veo noches. también a Nora, está Itza, Candy, Alicia, súper. Pues bueno, ¿quién va a ser por ahí la primer valiente? Yo, Gloria. Ok, sí, perfecto. de una vez. Pues adelante, Gloria. Bueno, si cierro los ojos, no piensen que me quedé dormida. Ok, Ok, gracias por avisar. Adelante. es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, la cual es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, habiendo concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sí, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra de verdad, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno de vosotros, y si alguno se cree religioso entre vosotros,
y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. No sé si me salté alguno. Wow, estuvo muy bien, gloria a Dios. Digo, nada más fue un pedacito chiquito el que te brincaste y un ¿Sí? pero que cambiaste por un más, pero a grandes rasgos está bien todo. Esa era la idea, poder aprendernos ahora sí que la esencia de todo el mensaje, pues gloria a Dios y felicidades. Ahora sí que gloria a Dios. Sí, Dios es siento que bueno. se me olvidó una parte, digo que me salté una parte, pero no logro saber cuál es. Ok, ya lo voy a volver a ver y me doy cuenta. Sí, no te preocupes, todo excelente, pues gloria a Dios. A ver por ahí, ¿quién es la siguiente persona que se va a Yo, animar? José, pero Gina. me sé Ajá, hasta el 20. Así de que me vas a está poner bien. un 7. No, pues ustedes ya de cajón están pasando, los que a lo mejor no van a pasar son todos los que no entraron, porque ¡Ay, juela! ya Ok, esos ya son otra cosa. ay, Bueno, como pues, Gloria. Si cierro los ojos no me estoy durmiendo. A ver, ay, ok, espérame que adelante. estoy nerviosa. Ahí va. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en dispersión, salud. Hermanos, estad por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. Ay, Dios, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida, y le será dado. Pero no pida dudando, no pida dudando, para que no sea como la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado a otro, el cual sepa que no recibirá cosa alguna de parte de Dios. ¿Sí va? Hasta ahí. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Ay, Dios. El hermano de condición humilde, siéntase orgulloso de su dignidad. El rico, siéntase humilde de su condición. Dice, el rico, como la flor del campo, pasará. Cuando el sol sale con su calor abrasador, seca la planta y su flor, cae y pierde su hermosura. Así será el rico, se marchitará en todos sus caminos, en sus empresas. Creo que me equivoqué por allí. ¿Sí, verdad? Ah, bueno. Dichoso el que resiste la tentación, porque cuando salga probado, recibirá Está de la todos corona. modos. ¿Perdón? Perdón. No, es que se me había cortado el internet, pero ya agarró bien. Una Entonces ya disculpa. acabé. No, no es cierto. No, no es cierto. Me quedé, espérate. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida, la cual Dios prometió a todo aquel que le ama. Y si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Cuando uno es tentado es cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. El deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado cuando es consumado, da luz la muerte. ¿Sí, verdad? Hasta ahí va bien. Sí. Dice, mis queridos hermanos, todo dádiva y don perfecto proviene de Dios, proviene de lo alto, en donde se encuentra el Padre, el cual no cambia como las lumbreras celestes, ni se mueve como la sombra. Ay, ya me confundí. Era mejor ser. Muy bien, hasta ahí. Sí, él de su buena
Él de su buena, el de que nos creó, ¿verdad? Él de su buena. Ya está colorada, me puse. Espérame, es. Por su propia voluntad nos hizo nacer. Ok, por su propia voluntad nos hizo nacer. Ya me puse toda nerviosa. Por su propia voluntad nos hizo nacer conforme a su palabra de verdad, para que fuéramos los primeros y mejores frutos de la creación. Hermanos míos, ser tardos para hablar, no, prontos para oír y tardos para hablar y airarse, porque la ira del hombre no va con la justicia de Dios. Hasta ahí me cejo. Ahí está, perfecto, en el 20. No, pues Sí, igual unas palabritas, pero sí. a final de cuentas, como les digo, pues la esencia es la idea. Por ahí veo que Nora levantó la mano. Adelante, Nora. Una disculpa si me agarra la tos porque ando con mi bronquitis a todo lo que da. No te preocupes, adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga. Nora, igual y si hablar te produce toser, no te preocupes, después me lo mandas mejor en un video cuando te mejores, para que no te vaya a dar un ataque de tos y te lastimes más la garganta. No te preocupes. De todos modos, si tú dices que te los aprendiste, al que te aprendiste, creemos en eso. Igual ya que estés mejor, te grabas en el celular y nos lo mandas, porque no quiero que eso haga que te dé un ataque fuerte de tos. No te preocupes. Por ahí habrá alguien más que quiera decir los versículos que se aprendió. Veo a Alicia que tiene la mano levantada. Adelante, Alicia, Dios te bendiga. Gracias. Igual me pongo igual de nerviosa, ¿eh? Si se me olvida, téngame paciencia, por favor. Bueno, ahí va. Sí, no se preocupen. Adelante. Yo doy gracias a Dios de que se animan. Diosito me ayuda ahorita que salga bien todo. Amén. Ok, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened en sumo gozo si estáis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas sea la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y no os falte cosa alguna. Mas si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos en abundancia y sin reproche, y os la dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El varón de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, no así el rico en su humillación, porque este será como la flor
de la hierba, porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, la flor cae y perece en su hermosa apariencia. Así el rico se marchitará en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber, ahí se me va la palabra siempre, voy a cambiarla por otra palabra, después de haber superado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. ¿Sí, verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que este es tentado cuando de su propia concupiscencia es como atraído y seducido. Ok, entonces, cuando la concupiscencia es concebido, da luz al pecado, es concebida, da luz al pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer para que seamos primicias de todas sus criaturas. Por eso, todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda inmundicia, ¿estoy bien? Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no solo oidores de ella, engañándoos a vosotros mismos, porque el que es solo oidor y no hacedor de la palabra es semejante a aquel que en un espejo considera su rostro natural, porque se considera a sí mismo. Luego se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley perfecta o a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardaos de toda mancha del mundo. ¿Estoy bien? Amén, muy bien. Felicidades, amiga. Ay, Dios. Gloria a Dios. Te lo No, juro gloria a que Dios por todos cada los uno de días lo ustedes. repetía y se me olvidaba algo. Y hoy en la Y eso mañana es me bueno. desperté bien temprano diciendo, me lo van a preguntar, y ahí estoy mentalmente repasando cada cosa.
Bueno, No, gloria a Dios. Qué gracias padre a Dios. que lo Ok, intentan y gracias por se la animan. paciencia. Adelante, ¿habrá alguien más por ahí que se anime? Yo, Pepe. Adelante, Candy. No me lo sé todos, pero ahí voy. Dale, no te preocupes. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completada para que sean perfectos y cabales y que no les falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante como la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano de humilde condición que se gloríe en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Porque cuando el sol sale, es que aquí este pedacito con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también el rico se marchitará en sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumido, da luz a muerte. Amados míos, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por todo esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar sus almas. Hasta ahí me sé. Gloria a Dios, súper. Me falta un ustedes, pedazo. así deberían de ser luego todos, porque luego son bien humildes, dicen todos, no, casi no me aprendí nada, y sí se saben varios. Y se saben todas. Sí. ¿Alguien más por ahí? Bueno, pues si no hay nadie más, vamos a avanzar. De todos modos, les voy a dar a todos una última oportunidad de que me envíen un video. Lo voy a poner en el grupo. Yo creo que debí de haberlo puesto antes, porque siempre que les digo los versículos no entra un chorro de gente. Pero bueno, Mejor de todos decirlo modos, con sorpresa. Sí. De todos modos, les voy a decir que tienen oportunidad de mandar un videíto. También quiero pedirles que graben un video. No sé por ahí los que están siguiendo la página o a veces mis redes sociales como el Facebook o el WhatsApp, pero he estado subiendo algunos estados donde los alumnos dicen lo que les ha gustado más de una materia y pues animan a otras personas a por ahí inscribirse. Entonces les voy a pedir a todos ustedes también que graben un video de algo que
les haya bendecido mucho, que hayan aprendido y que inviten a las personas que quieran ingresar al instituto, pues a que ingresen, porque me gustaría también subir de algunas personas online a las redes sociales que tenemos. Entonces por ahí los invito a que se graben haciéndolo. Pues bueno, vamos a orar y vamos a empezar. Por ahí Gaby y Gibran me dijeron que llegaron al capítulo 4, versículo 5, si mal no recuerdo, pero vamos a orar. Señor, te damos gloria, honra, alabanza y honor a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro papito lindo, Señor. Nos rendimos a ti, Señor, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestras palabras, todo nuestro ser, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, y pon en nosotros tu mente, Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a leer desde el 4:1. Es interesante porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Está hablando aún curiosa y tristemente aún en cristianos y dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? Cuando nosotros pensamos en guerra, pensamos como en Rusia y Ucrania, como la guerra entre dos países, pero no es necesario a veces que haya una guerra entre dos países. Hay a veces estamos en guerra nosotros mismos en contra de otras personas. Hay gente que está en guerra en contra de sus padres, en contra de sus hijos, en contra de su misma familia. Aún a veces tenemos guerra en contra de personas dentro de la misma iglesia y de una manera triste. ¿Me explicó? Y Santiago dice, no es de sus pasiones las cuales combaten dentro de sus miembros. Y es algo verdaderamente bien curioso porque ya hemos visto que las pasiones son los deseos desenfrenados de nuestra carne. ¿Me doy a entender? Son cosas que se salen de nuestro dominio y nos controlan. Entonces Santiago dice, no vienen esas guerras de las pasiones que viven dentro de sus propios miembros. Y ahí cada quien tenemos que detectar nuestras pasiones, porque hay pasiones, hay gente que te ha tocado que peleas por tener la razón. A veces nos gusta mucho tener la razón y controlar, y a veces estamos peleando y entre más se eleva la voz uno, más la eleva el otro, y todo se descontrola por la misma pasión dentro de nosotros. Igual también a veces podemos entrar en guerra en contra de Dios, en contra de la santidad, en contra de nuestra misma pareja por deseos desenfrenados que habitan dentro de los miembros. Y luego te dice una característica y te dice, codicias, pero no tienes. O sea, ¿cuántas veces no codiciamos cosas que vemos en otras personas o simplemente que vemos? El apóstol Juan te habla de los deseos, te dice que tengamos cuidado de los deseos de nuestros ojos, de los deseos, pues ahora sí que de los deseos que este mundo nos dicta. ¿Me explicó? Que la vanagloria de este mundo no es buena, y nos habla de todos esos deseos y te dice, codiciamos, pero por más que codiciamos, no tenemos. Y te dice, matas y ardes en envidia. Cuando habla de matar, no necesariamente es de que consumemos un asesinato, sino que veíamos en capítulos pasados cómo a través de la lengua nosotros podemos incendiar la vida de las personas, y aún simplemente con nuestras opiniones, que el mundo de hoy sutilmente nos tienta y nos hace caer en pecado al decirnos, bueno, pero pues mira, Gina, ¿tú qué piensas de cuando una persona hace esto y aquello? Y a veces la gente nos envuelve porque, y Gina nos dice su opinión de un asunto, pero luego le dicen, es que Perenganito hace eso, y ya cuando menos lo esperamos, ya matamos a una persona con nuestra opinión, ya incendiamos su vida y sutilmente. Este mundo nos hace ver que cada quien tiene su verdad, que cada quien tiene su opinión, y cuando menos lo hacemos, ya estamos matando a las personas y estamos ardiendo dentro de la envidia, que en el capítulo pasado, ¿te acuerdas cómo la envidia era un fruto de una sabiduría carnal que era demoníaca, que las opiniones y las perspectivas humanas nacían a través de este fruto
de la envidia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque te dicen matas y ardes en envidia y no puedes alcanzar, no podemos alcanzar y satisfacer esos deseos carnales y humanos que habitan en nuestros miembros por obtener cosas. Y te dice, y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Te ha pasado ese fruto cuando humanamente y carnalmente luchas y deseas desenfrenadamente alcanzar cosas, pero no logramos alcanzarlas? Tenemos que buscar tener mucho cuidado de esas cosas. Es mejor simplemente buscar a Dios y rendir las cosas a Dios. Y cuando las cosas no son de Dios, simplemente entregarlas y dejarlas pasar, porque si no nos va a pasar que vamos a estar luchando, combatiendo, pero no vamos a lograr alcanzar lo que deseamos. Y dice, no tienes lo que deseas porque no pides. Pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Y es ahí donde tenemos que ver que en la mentalidad del reino, cuando Pablo le dice, más ustedes tienen la mente de Cristo. O sea, cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo y con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros y ya no reaccionamos nosotros como reaccionaríamos en nuestra carne y en nuestros pensamientos, sino reaccionamos como reaccionaría Cristo. Ya ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya no pedimos mal, porque ya no pedimos para nuestros deleites, porque ya entendemos una cosa. La Biblia dice, el que sacie, este será saciado. Y la Biblia dice, porque de gracia recibimos y de gracia nosotros damos. Porque la Biblia dice en Filipenses 2, versículo 3, te dice, no mirando cada quien lo suyo propio, sino lo de los demás. Y empieza a abrirse nuestra mente en la mente del reino, cuando Jesús dice, pero ustedes no son como el mundo, que el mayor, dice, servirá al menor. En el mundo, el mayor busca aprovecharse y servirse de los demás, pero ustedes ya no van a ser así. Ustedes van a buscar. Y vemos cómo Jesús mismo pone el ejemplo y les dice, porque yo le puse el ejemplo a ustedes. Y él se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos, poniéndonos el ejemplo. Entonces dice, pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus deleites. Y a mí me gusta mucho cómo Salomón pidió, y Salomón no pidió para sus deleites. Él le dijo, dame sabiduría para poder servir a todo este pueblo que es grande. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que pedir sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Primeramente, si tú eres un padre de familia, pide sabiduría para ser una buena esposa, pide sabiduría para ser un buen esposo, pide sabiduría para ser un buen hijo, pide sabiduría para ser ejemplo. Dice la Biblia que no temamos que nadie tenga en poco nuestra juventud, sino que seamos ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en fe, en amor. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios que Él nos permita poder ser ejemplo. Dice, y las mujeres que son mayores, dice, enseñen a los que son menores a que puedan ser virtuosas. Dice, los que son grandes, amen a las mujeres jóvenes como a sus hijas, amen a los jóvenes como a sus hijos, amen a las personas mayores como a sus padres en toda pureza, ¿me doy a entender? Y es lo que nosotros tenemos que hacer como la iglesia de Cristo que somos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar conocer más a Dios y glorificarlo y pedirle a Dios que nos dé una gracia para poder guiar a las demás personas a que lo honren, a que se glorifiquen, que podamos mostrarnos como un ejemplo, pero no un ejemplo que se exalta y se glorifica a sí mismo, sino como un ejemplo de un modelo, que podamos modelar la gracia de Dios en nuestras vidas, a tal grado que le digamos a las personas, mira, yo estoy roto,
pero lo que tú ves en mí es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo que Dios ha hecho en mi vida, Él es bueno, es fiel y es poderoso para hacerlo en tu vida. De eso es de lo que se trata. Hay una adoración que es de mis favoritas. Por ahí se llama Es por tu gracia. Es una canción viejísima de Jesús Adrián Romero que dice, mira, todo lo bueno que has visto en mi vida no soy yo, es la gracia de Dios. Y Pablo diría, porque que la gracia de Dios no sea en vano en nuestras vidas. ¿Me doy a entender? Que la gracia de Dios no sea en vano en nuestras vidas, se manifiesta cuando hay fruto en nuestras vidas. Fruto de arrepentimiento, de una vida cambiada, de una vida transformada, fruto de almas que, como la samaritana que Dios operó en su vida, ella salía a una hora cuando nadie la veía, porque le daba vergüenza, porque ella sabía que estaba en pecado, sabía que había vivido con muchos hombres y con el hombre que ahora vivía no era su esposo, salía a esa hora para que no la juzgaran, salía a esa hora por muchos motivos, pero cuando ella se encuentra con Jesús, ella dice, yo soy una deudora a Cristo. Y después de salir en un horario que no la veía y a un pozo lejano, ella va a la ciudad y ella le habla a las personas de Cristo. Y la gente puede ver en la vida de la samaritana una vida transformada. ¿Nunca te has preguntado por qué la gente escuchó a la samaritana? Si tenía un mal concepto de ella, la gente la escuchó porque ahora veía a Cristo en su vida. Y de eso es de lo que se trata, que tú y yo podamos modelar la gracia de Dios en nuestra vida a tal grado que la gente diga, no, pues yo me acuerdo que Gina era así, pero Gina, eres diferente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Nora? Jessica, ¿qué está pasando contigo? Y que nosotros seamos humildes y les digamos, ¿sabes qué? Yo no soy nadie. Lo único que tú ves es lo que Dios ha hecho en mi vida y esto que tú ves, Dios lo puede hacer en la tuya. Ven a Cristo. De eso es de lo que se trata y que pidamos bien. ¿Me explicó? Dios, dame amor por las personas. Dios, dame compasión por las personas. Dios, permíteme ser tu luz en la vida de las personas. Permíteme servirles, permíteme amarles, permíteme, de eso es de lo que se trata. ¿Me doy a entender? Entonces yo siempre te voy a animar que tu mejor servicio, por más frustrado, por más frustrada que tú te puedas sentir, que a lo mejor tú dijeras, Pepe, es que a mí me gustaría ir a todas las misiones, a mí me gustaría servir en encuentros, a mí me gustaría abrir células, pero en este momento de mi vida no lo puedo hacer. Yo te diría, no importa, sirve a tu esposo, sirve a tu esposa, sirve a tus hijos, sirve a tus padres, modélales el evangelio, que ellos puedan ver a Cristo, aunque a veces no te quieran escuchar, tú diles a las personas que estén cercanas en ti, cuando vas al súper, cuando vas a tu trabajo, a cualquier persona que la puedas ver, que las veas triste, predícales el evangelio, diles, déjame orar por ti, sé las respuestas a sus oraciones, pero que el evangelio corra y el evangelio fluya en donde tú estés. Eso es. Y en algún momento que Dios te premie por ser fiel en lo poco, en lo que a veces desgraciadamente despreciamos y a veces no valoramos, pero eso poco es lo que Dios te ha confiado. Ámalo con todo tu ser. Si eres madre y tienes hijos pequeños, como tú, Jessy, instruye a tu hijo en su camino, esfuérzate, muéstrale a Cristo. Si tienes hijos ya más grandes, pues sígueles mostrando el amor de Dios, la fidelidad de Dios, que la puedan ver en ti cuando te dicen, papá, mamá, gracias porque tú siempre estás ahí, que tu respuesta sea, yo lo único que intento es ser un reflejo de Dios y si yo estoy ahí siempre, Cristo está ahí siempre. Y siempre en la medida de tu posibilidad, igual con tu esposo, tú sírvelo, aunque a veces él se enoje, aunque a veces él no tenga a Cristo, que coronas sean puestas sobre su cabeza hasta que él se humille agachado y él te diga, yo no sé por qué eres tan buena conmigo, y tú dile, yo solo soy un reflejo y Dios es
más bueno aún. ¿Me doy a entender? Y busquen llevar a todas las personas que las rodean a los pies de Cristo de una u esa manera. Eso es lo que tenemos que pedir, ya no para nuestros deleites, sino Dios, provéeme para que tú cumplas tu propósito en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia, en las personas que tienes cercanas en mí, en mi empresa, en mi trabajo, que yo pueda ser un ejemplo, que yo pueda ser luz. De eso es de lo que se trata. ¿Por qué? Si no, va a pasar lo siguiente en el versículo 4, que esto desgraciadamente, yo lo llamo así, yo creo que estamos viviendo, igual me emociona mucho todo lo que están aprendiendo con el pastor Suriel, porque yo creo que Dios está levantando su iglesia y la iglesia está viviendo una reforma de, no se trata de conocimiento, sino se trata de que verdaderamente Cristo esté en nosotros y lo podamos mostrar al mundo. ¿Me explicó? A los primeros discípulos se les llamaron cristianos en el libro de los Hechos en Antioquía, y se les llamaba cristianos porque eran como Cristos chiquitos. ¿Me doy a entender? Por eso, los que están leyendo el TCD, acabamos de leer el TCD y dimos, el pastor Mike dio en la célula que tenemos en Altamira con los líderes, cuando Pedro empezó a negar a Cristo. No sé si se acuerdan, dice la Biblia que los seguía de lejos. Y dice que la gente le decía, oye, tú andabas con ellos. Y Pedro decía, no, yo ni los conozco, yo no andaba con ellos. Y luego decía, ¿cómo no? Yo te vi cuando le cortaron a mi tío la oreja, tú andabas con ellos. Y Pedro decía, no, no andaba con ellos. ¿Y qué terminó haciendo Pedro? Pedro terminó tristemente maldiciendo. Pero lo reconocían porque decían, tú hablas como ellos, tú sirves como ellos, tú amas como ellos, tú eres de ellos. ¿Me voy a entender? Y yo creo, y mi anhelo es que cada persona de enviados podamos parecernos a Cristo, podamos servir como Cristo, podamos hablar como Cristo y que digan, tú eres de ellos. Ese es nuestro anhelo, porque cuando no es así, pasa lo siguiente. Dice en el 4, le dijo Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que amar a las personas, tenemos que servir a las personas, tenemos que predicarles a las personas que están atrapadas en sus pecados. A mí me bendice muchísimo una prédica que el pastor Mike dio hace años que se llamaba Cristo, amigo de pecadores, porque Cristo iba por ellos, pero no tenemos que compartir en terminar haciendo lo que ellos hacen. ¿Me doy a entender? Se trata de que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros volvernos hacia ellos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando las personas terminan siendo como Pedro. ¿Me doy a entender? Terminan actuando de una manera que no se parece a Cristo para ser aceptado por las personas. Entonces tú y yo tenemos que tener cuidado porque esas cosas no son negociables, porque si tú y yo nos volvemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros no somos amigos del mundo, ni estamos bajo el sistema de este mundo. El sistema de este mundo te dice, el que no tranza, no avanza. El sistema de este mundo te dice, hay mentiras que son mentiras piadosas. Y todo lo contrario, ¿sabes? Mira, el domingo yo voy a predicar en Altamira, porque en Altamira estamos hablando de el fruto de una vida en Cristo, de una vida transformada. Y yo voy a poner el ejemplo de un semáforo, de que yo les voy a decir algo así como que, ¿cuántos de aquí, cuando aprendieron a manejar, de que aprendieron a manejar acá, no han tenido como que una lucha a muerte contra el ámbar? ¿Alguien le ha pasado encontrarse en una lucha a muerte contra el ámbar? ¿Y cuántos de aquí han dicho, yo le gané al ámbar? Cuando yo tenía 19 años, acababa de sacar mi licencia de manejo y yo tuve una lucha a muerte contra el ámbar y según yo se la gané. Desgraciadamente o afortunadamente me paró el tránsito y me dijo, el ámbar es para frenar, no para acelerar.
Yo había presentado el examen de mi licencia y yo ya sabía eso. Desgraciadamente muchas veces, así como yo sabía que el ámbar era para frenar y no para acelerar, yo terminé haciendo lo que yo quise. Y muchas veces tú y yo como cristianos sabemos cosas, pero terminamos asociándonos con el sistema del mundo y haciendo lo que el mundo nos dice y lo que nosotros queremos, y hacemos a un lado la sabiduría de Dios. ¿Me doy a entender? Y la Biblia nos dice, hablad cada uno la verdad con su prójimo. Y tú y yo, ¿qué decimos? No, pues no mentí, solamente no te conté todo como era. Diría algún amigo, significado de mentira, ocultar la verdad parcial o totalmente. Y a veces hasta decimos, es que no te dije la verdad para no hacerte daño. Cuando la Biblia nos dice, no, habla la verdad. ¿Me doy a entender? Y así nos pasa. Y tú y yo terminamos asociándonos con el mundo y constituyéndonos enemigos de Dios. Entonces, no podemos hacer eso. Por más, a veces hay cristianos que tristemente terminan poniéndose a favor del aborto y en contra de Dios, terminan construyéndose amigos, siendo ellos respetuosos con la ideología de género, cuando eso no le agrada a Dios. Ojo, no te estoy diciendo que no ames, yo he recibido personas homosexuales en mis células, ¿me doy a entender? Y yo no predico ofendiéndolos, yo enseño la Biblia en su contexto. Me gusta empezar con el Evangelio de Juan, que ellos puedan ver a Jesús, que es Dios, que ellos puedan saber que Dios los ama, pero poco a poco que ellos puedan saber que están enemistados con Dios a causa de su pecado, pero que Cristo tiene poder y autoridad de librarlos de ese pecado. ¿Sí me doy a entender? Y yo con amor los podría servir, pero yo no me voy a constituir amigo del mundo y enemigo de Dios por darle la razón al mundo, porque eso es lo que el mundo hoy nos quiere decir. ¿Sabes? En la junta de pastores, no sé si le conté a algunos de ustedes, pero uno de los pastores me decía que estaba predicando y que alguien dentro de la iglesia lo grabó cuando estaba hablando acerca de lo que Dios piensa acerca de la sexualidad, y que lo subieron al Facebook y a YouTube y que dijeron, a quien me diga qué pastor es, yo les pongo su dirección para que vayan y hagan con él lo que quieran. Y él me decía, ¿sabes? Pues tarde o temprano esto va a ser ilegal. Entonces él me decía, hay pastores que de hecho ya están diciendo la siguiente frase antes de predicar acerca o contra la ideología de género o el homosexualismo, cosas así. Y decían, para que no te agredan, tú tienes que decir lo siguiente, esta es mi convicción. Y me decía, yo ya lo estoy haciendo. Pero eso fue un trauma en mi mente. Yo no pude dormir por días, porque yo dije, Pepe, ¿podrías decir, esta es mi convicción? Para mí era un trauma, porque yo le decía, Señor, fortaléceme, porque no es mi convicción, es tu palabra, y tu palabra es verdadera, y tu palabra es eterna, y tu palabra es la verdad absoluta, no negociable. ¿Sí me doy a entender? Y yo decía, Dios mío, o sea, en Estados Unidos ya censuraron en YouTube una prédica de John MacArthur por predicar abiertamente contra la ideología de género. Y van a llegar esos tiempos, y que Dios nos fortalezca, porque no predicamos nuestras convicciones, predicamos su palabra, que es una verdad absoluta. ¿Me doy a entender? Entonces, este mundo nos quiere engañar y nos quiere decir, es que Candy tiene su verdad, Gina tiene su verdad, Pepe tiene su verdad, y no, la verdad de Dios es una verdad absoluta. ¿Me doy a entender? Entonces, ni en lo muy pequeño ni en lo muy grande, nosotros no nos constituimos amigos del mundo. Jesús dijo, si este mundo te aborrece, tú debes saber que a mí me aborreció primero, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces, hay cristianos que negocian la verdad de Dios para ser aceptados por el mundo. ¿Me explicó? Y verdaderamente, no, ojo, no te digo que vaya, porque también hay otros cristianos que se pasan de lanza y van buscando ser odiados por el mundo porque van siendo hostiles.
y manejan una bandera de hostilidad contra el mundo, ¿me doy a entender? Porque condenan al mundo. Y Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a que el mundo sea salvo por mí. Y el evangelio no se trata de condenar al mundo, el evangelio muestra la verdad de Dios y le muestra al mundo su condición, pero no nada más le muestra su condición, le muestra su amor y le muestra el camino hacia la salvación, hacia la reconciliación, ¿me doy a entender? Por ahí un amigo dice, el evangelio siempre tiene dos caras. ¿Cuáles son las dos caras? Dice, las dos caras de la moneda en el evangelio, sí es arrepentimiento, pero también es gracia, también es amor, ¿me doy a entender? Hay gente que predica acerca del arrepentimiento, pero no predica acerca del amor. Y hay gente que solo predica acerca del amor, pero no predica la necesidad del arrepentimiento de los pecados. Y nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Y pues yo sí te voy a animar. O sea, el apóstol Pablo decía que él prefería agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Y yo creo que de eso se trata. Ojo, te vuelvo a decir, no se trata de que condenemos a todos, ni porque a veces cerramos puertas, ¿me doy a entender? O sea, a veces también, sí, como cristianos somos muy poco sabios. O sea, vemos a una persona a lo mejor homosexual y queremos ir a predicar en contra del homosexualismo directamente. O vemos a alguien que está atado al alcohol y queremos ir a predicar. O sea, pisamos minas y hacemos al mundo arder. O sea, yo quiero primero mostrarte la grandeza de Dios, su gracia, su amor, su poder. Y claro, que dentro de esas cosas también te voy a predicar su justicia, porque Dios no va a pasar por alto el pecado, ¿me voy a entender? Pero necesitamos muchísima sabiduría. Una vez, una prima de mi esposa tiene una pareja homosexual y ella en diciembre vinieron a Tampico, ellas viven en Monterrey, probablemente pues tuvieron inseminación artificial, o tienen un hijo y no, tienen ya 2 hijos y son una pareja de mujeres. Y al principio obviamente ellas saben que somos cristianos, lo ven en nuestras redes sociales, ¿me voy a entender? Y la pareja de ella primero no quería hablar mucho con nosotros, ¿me explicó? Pero nosotros, Cristo amigo de pecadores, o sea, aquí poco a poco mi esposa y la familia, pues estuvimos jugando lotería, nos mostramos amigos, cambió su perspectiva porque ellos ya asocian la iglesia con hostilidad, ¿me voy a entender? No asocian la iglesia con amor, no asocian la iglesia con servicio, no asocian la iglesia con la predicación del evangelio. Obviamente no aprobamos eso, ¿sí me voy a entender? Y ellas saben que no lo aprobamos, pero no por eso vamos a cerrar la puerta a que puedan conocer a un Dios de amor, a un Dios de salvación, a un Dios de una segunda oportunidad. No sé si me estoy dando a entender, porque no quiero que, obviamente nunca vamos a aplaudirlo, ni vamos a autorizarlo, pero no vamos o sea, no vamos a por eso no mostrarles el amor de Dios, ni a predicarles el evangelio de gracia y salvación, y obviamente de arrepentimiento. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda en torno a esto, que preguntara, porque no me gustaría que quedáramos, que yo los confunda o que queden con confusión. ¿Sí? Adelante. Una pregunta, y con ellas, por ejemplo, compartiste y ¿qué hiciste? O sea, ¿luego les predicaste o nada más le mostraste el amor de Dios o les hiciste caer en cuenta que eso no es agradable a Dios? ¿Cómo lo manejaste? Porque eso es lo que en lo personal, mira, a veces acá yo normalmente siempre que estamos en familia, siempre es que acá está mi suegro, que pues muchos de ellos lo respetan, también está el pastor Gabriel de Esteros, y normalmente siempre ellos predican. Por ejemplo, estábamos en Año Nuevo y el pastor Gabriel, perdón, no era Año Nuevo, era su cumpleaños y se juntó toda la familia. Y el pastor Gabriel dice, yo quiero invitar a todos a que se arrepientan y se vuelvan a Dios porque los tiempos se acercan y Cristo viene pronto. Y él ha mandado a Jesús para abrir un camino y que podamos volvernos a él. Y él predica y después de eso dice, bueno, Dios es bueno, sigamos comiendo y sigamos compartiendo en familia. Entonces, acá en la familia, sinceramente, yo respeto mucho a mi suegro y respeto mucho al pastor Gabriel.
y al pastor Luis Carlos. En la familia hay muchos pastores, muchos hombres de Dios. Normalmente yo te voy a ser sincero, yo en las fiestas yo no hablo. Yo le doy mucho lugar a la, no jerarquía, sino a la autoridad que Dios ha depositado en los miembros de nuestra familia. ¿Me explico? Pero sí, siempre hay un pequeño momento donde se da eso. Y en los años nuevos, por muchos años, se empieza el año orando. ¿Me explico? En la familia. Pero ahí pasa esto. O sea, cuando es en casa de mis suegros, ellos, nadie toma. ¿Sí me voy a entender? Pero cuando es en casa de algunos de la familia, ellos toman y nosotros no nos oponemos a que ellos tomen. Nos quedamos con ellos ahí y empezamos a hablar. Y, por ejemplo, hace poco había un tío de mi esposa que ya está grande, pero anda en moto. Y a pesar de que él estaba tomando, pues yo platicando con él, oye, ¿qué te pasó? No, pues me caí de la moto y me enyesaron y todo. Y él con la cerveza y yo, bueno, vamos a confiar en Dios, gracias a Dios que estás bien. Bueno, déjame orar por ti. Sí me doy a entender. Pero no caemos en no vamos a hacer esto. Porque si no, mira, cuando yo me convertí, yo tenía muchísimos amigos que no conocían de Dios y había una actividad en la iglesia, pero me hablaron mis amigos. Uno de ellos, aquí hay un lugar en Tampico que se llama El Solito, uno de ellos es hijo del dueño, y yo tenía todos esos amigos que no conocían a Dios, y en ese momento Dios me decía, ve allá. Es que yo veía y decía, es que en Aguaviva está lleno de luz que te vas a quedar ciego. Ve y alumbra un poquito allá donde no hay nada. Obviamente, si tú no estás listo, si vas a ir y vas a caer y vas a tomar y vas a decir groserías y te vas a hacer a ellos, no vayas. ¿Sí me doy a entender? Si tú sabes que no estás fuerte en el evangelio, no lo hagas. Quédate mejor hasta que seas firme. Pero también es verdad que puede llegar a pasar como en estos momentos, que acá la familia pues es como 50% cristianas, líderes y pastores, y otros 50% cristianos que no son nada. Pero hemos visto que primos de mi esposa que no son cristianos, en vez de casarse por la católica, le dicen a mi suegro, oye Fer, nos gustaría que tú nos casaras y que hablaras de lo que tú crees en nuestra boda y que toda la gente escuche el evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces, en cualquier momento se aprovecha para poder mostrar el amor de Dios, porque creemos que va acompañado. O sea, ¿de qué sirve que les hablemos de un Dios que los ama y que no lo mostramos con amor o con servicio para con ellos? ¿Me explicó? Eso es la reforma que yo creo que el día de hoy va a pasar, está pasando en Enviados, y es lo que yo oro que pase en sus familias, y es lo que oro que pase en la iglesia en Madero, y ahorita que estamos sirviendo en la iglesia en Altamira, que no sea solamente palabras como lo que estudiamos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Que decía, ¿de qué sirve que les digas, oh sí, ve con Dios, Dios tiene el control, si no les ayudas en medio de sus necesidades? Yo creo que ya la iglesia va a cambiar, que la iglesia va a hablar, pero que la iglesia va a estar llena del Espíritu de Dios para modelar a Cristo en nuestras vidas. Eso para mí es lo que viene. No sé por ahí si te quedó claro o si te confundí más, Candy. No, sí me quedó claro, Pepe, gracias. Muchas gracias. Bueno. Porque yo caí en eso. Mi hermano gemelo se casó y pues ellos no conocen del evangelio. Bueno, su esposa, su nueva esposa es muy, muy católica, pero pues no conoce a Jesús en realidad. Y pues fue una fiesta donde hubo mucho alcohol y ya en la noche yo me empecé a sentir incómoda, y cuando empezaron ya a tomar y a cantar y cosas así, yo me levanté y me fui, pero yo sentí el dolor de mi hermano. Ya. Que fue como me dejaron solo, porque todas mis primas son cristianas y todas nos paramos y nos fuimos. Yo no me fui porque se fueron ellas, sino porque yo ya no estaba como, pero sí sentí que me tenía que haber quedado, porque mi hermano sintió que lo que estabas comentando ahorita, por eso te preguntaba, porque yo sí a veces digo, no, me voy a apartar porque a ellos no, pero no es así, no, tienes razón, no es así. Sí, ahí Dios te va a guiar en cada paso. O sea,
Por eso es lo que te decía, que la palabra es nuestra guía 100% y el Espíritu nunca va a ir en contra de la palabra. Pero tenemos que orar porque los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, hay veces que Dios te va a guiar a que te quedes y hay veces que Dios te va a guiar a que te vayas. O sea, normalmente nosotros no nos quedamos a todas las fiestas completamente. Yo no tengo en contra nada, o sea, a mí no me pasa nada si yo voy a una iglesia católica, ¿me voy a entender? Y no tengo nada en contra. Obviamente no me hinco, obviamente no rezo, obviamente no hago nada de eso. Pero son momentos, como tú dices, importantes que pueden abrir los corazones a que las personas te puedan escuchar, ¿me explico? Pero también ha habido otras veces donde no hemos sentido comodidad y no hemos ido, ¿me explico? Por ejemplo, mi esposa, Marta y yo tenemos una convicción bien fuerte, que nosotros, aunque trabajamos en bodas y 15 años, obviamente de una manera sabia, pero nosotros no trabajaríamos en una boda homosexual. Y no lo haríamos no por condenarlo, sino porque para nosotros el matrimonio es algo sagrado, es Cristo y la iglesia, ¿me doy a entender? Es el reflejo de eso. Entonces, aunque sí escucharíamos personas, sí las aceptaríamos en las células, sí hablaríamos con ellas, pero colaborar, eso se nos hace algo muy sagrado, ¿me doy a entender? Porque la Biblia dice que es Cristo y la iglesia. Entonces, pon tú, sí las recibimos aquí, pero que hubiéramos ido a su boda, a lo mejor ahí sí no hubiéramos ido. Pero más que nada porque es algo que es, esa relación es lo que Dios escogió para mostrar la identidad de Él, ¿me voy a entender? Entonces, en cada momento, Dios nos va a guiar en algo especial. También puede ser que después ustedes se asocien, o sea, si vamos a tu boda, eres bien recibido en nuestra casa, puedes venir, puedes comer, eres mi hermano, si me voy a entender. Ahí se van buscando cosas. Por ejemplo, yo voy con mi papá. Mi papá es una persona que yo lo veo 5 veces al año. Hace poco estaba una media hermana mía que está casada con un alemán y vinieron y no los habíamos visto porque habíamos estado ocupados y de repente estaba en una boda y mi papá me marca y ya le digo a uno de nuestros asistentes, oye, cúbreme, le voy a contestar, es mi papá, porque yo a mi papá siempre procuro contestarle. Y mi papá me dice, ¿qué pasó? No nos hemos visto, tu hermana está aquí. Y mi papá casi nunca nos ve, ya que él me hubiera hablado era algo. Y yo le digo, estoy trabajando en una boda. Y me dice, mañana voy a hacer una comida. Y yo le digo, ya tengo compromiso de que voy a ir a la iglesia a predicar, luego voy a ir con un liderazgo que me invitó a comer, pero apenas termine esa comida, voy con ustedes y vuelvo a comer. Y estaban mis hermanas allá y la familia sabe que somos cristianos. Ellos estaban tomando cervezas, nos sirvieron comida, nos sentamos a comer, pero cuando ellas necesitan algo, ellas van y nos buscan y nos piden consejo y nos piden que oremos por ellos. ¿Me voy a entender? Entonces yo creo que ellos están cerca de llegar al Evangelio. Dios los va a guiar. Indudablemente también es cierto que cuando el Espíritu Santo provoca en ti una incomodidad y te dice vete, ¿me voy a entender? Pero Dios nos va a guiar. No podemos generalizar porque no todas las circunstancias son iguales. Que Dios nos dé sensibilidad y sabiduría y nos guíe en cada decisión. Todos por ahí, sí, claro, para poder seguir. Sí, bueno, perfecto. Entonces, después de esto, mira, después de esto cambié lo que te digo. 5. O piensan que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Y esa es la incomodidad que a veces ya sentimos, ¿me voy a entender? Porque cuando ya no estamos en un lugar donde no podemos estar, donde el Espíritu Santo no nos permite, ahí es donde sentimos esa desesperación, esa incomodidad, decimos, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar aquí, yo tengo que irme, ¿me voy a entender? Porque es ese espíritu que no nos comparte, porque ya hay límites que no debemos de cruzar, donde ya estaríamos
haciendo una amistad con el mundo, una permisividad. ¿Me voy a entender? Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado. Y eso nos pasa no nada más con personas, o sea, te pasa a ti cuando tú sabes que ya estás haciendo, ¿te ha pasado que estás viendo una película y que ya no puedes seguirla viendo porque ya no puedes soportar el léxico que están usando en esa película, ya no lo aguantas, ya las imágenes que están pasando ahí, tú sabes, el espíritu te anhela y mora en ti y no te quiere compartir con esas cosas? ¿Me explicó? Es esa incomodidad en todas las áreas. Y aún yo hablaba con los de Altamira y cuando tienes una pared blanca, cuando tú y yo estábamos en pecado éramos como una pared negra. Y cuando se mancha una pared negra, se ve que se manchó fácilmente o no se distingue fácilmente. Pues ya no, ya está toda cochina, está negra. Pero cuando la pared es blanca y le cae una mancha negra, ¿qué pasa? Enseguida la vemos. Y así es nuestra vida. Cuando nuestra vida está siendo santificada y va siendo pintada blanco, ya una manchita ya, aunque sea pequeña, ya te incomoda. ¿Me voy a entender? Entonces el espíritu te va anhelando y te va anhelando y te va incomodando, y cosas que a veces otros llegaran a decirte, ay, no seas exagerado. La Biblia dice, y el que es santo, santifíquese más. Y el Espíritu Santo te va pidiendo más y te va pidiendo más. ¿Por qué? Porque mora en ti. Tú eres su templo y no te quiere compartir porque Él te desea de una manera celosa. Y ve el 6, este versículo 6 es de los que más amo y me bendice. Dice, pero Él da mayor gracia. Wow. Él nos da gracia. Y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo lo podemos conectar con cuando Jesús dijo, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, bueno, pues los sanos no tienen necesidad de doctor? ¿Por qué? Porque Él resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que están bien. ¿Sí me voy a entender? Dios no va a tratar las áreas que tiene que tratar en tu vida mientras tú seas soberbio y tú no quieras rendirlas. Porque tú digas, no, mira, Pepe, todo está bien, pero en mis negocios yo no te necesito, Dios. Yo me manejo de esta manera. Yo voy a hacer estas tranzas, o yo voy a hacer estos arreglos, o yo voy a hacer estas compras por debajo del agua, ¿sabes? Cuando yo no era cristiano, yo iba empezando a administrar los panteones. Aquí en Tampico, mi papá tienen 2 panteones que tenemos las concesiones. Uno de Pemex y el otro de la curva de Tancol, y han sido desde mi bisabuelo. Entonces cuando yo empecé, una vez llegó alguien y me dijo, te vendo unos sacos de cemento que los tengo en 80 pesos y los sacos de cemento valían como 120, y a mí se me hizo fácil comprárselos. Y luego llegó mi papá y me dijo, no lo vuelvas a hacer nunca en tu vida. Y me dijo, nadie te va a vender unos sacos de 120 en 80, y menos si son de las personas que los reparten. ¿Me voy a entender? Entonces tú y yo podemos decir, no, es que yo, mira, podría decir, yo ni sé de dónde son y ni pregunto de dónde son. No estoy pecando porque yo ni sé. ¿Sí me voy a entender? Y viene el espíritu y ¡pum! O sea, mientras tú seas soberbio, Dios te va, tú quieres estar bien en esas áreas de tu vida, tú estate bien. ¿Sí me voy a entender? Y Dios nunca las va a tratar y nunca las vas a rendir y nunca vas a santificarlas. Entonces no podemos negociarlas. ¿Por qué? Porque los que están sanos no tienen necesidad de médico. Igual, esto pasa muchísimo en los matrimonios, ¿sabes? Hay muchísimos matrimonios que no quieren acercarse a pedir consejerías matrimoniales. Y el barco se hunde y el barco está totalmente, y por eso hay muchísimos divorcios y muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque mientras estén soberbios y reacios a no acercarse a Dios y a no pedir ayuda y consejerías y mediadores que busquen acercarlos más a Cristo, no va a haber gracia. Porque Dios resiste a los soberbios. Pero dice, y da gracia a los humildes. Cuando nos acercamos a Dios con humildad y le decimos, ¿sabes qué, Dios?
yo te ocupo en mis finanzas, yo te ocupo en mi matrimonio, yo te ocupo en estas áreas de tu vida. Entonces Dios te deja de resistir y Dios dice, ok, te voy a dar gracia. Voy a tratar con estas situaciones. Desgraciadamente, pues son cosas muy tristes. ¿Por qué? Porque no nos gusta exhibir nuestras debilidades y nuestros pecados. ¿Me doy a entender? No nos gusta. Y ojo, en nuestra iglesia siempre procuramos que las cosas se tratan mujer con mujer y hombre con hombre. Tenemos que buscar siempre hacer esas cosas. Entonces, ojo, si no, ¿cómo decírtelo? En Agua Viva tenemos oficinas donde todas, ¿alguien de aquí ha ido a las oficinas de Agua Viva? Todas las oficinas tienen, pues son con vidrio, ¿me explico? Entonces, cualquier cosa siempre se puede ver. Cuando estamos hablando también de cosas que ya las mujeres tienen que tratar con mujeres y los hombres tienen que tratar con hombres. A esas situaciones son a las que me refiero. Entonces, buscar siempre hacerlo de esa manera, porque no es bueno dar lugar al diablo, ¿me explico? Entonces, las situaciones, yo te recomiendo que las empecemos a sacar, que las empecemos a tratar, que las empecemos a hablar y busquen la manera. Si todos tienen células, congréguense en sus células. Si todos tienen líderes, hablen con sus líderes. Si son cosas que se pueden hablar como cosas simples, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, Gina me manda mensaje, me dice, oye, voy a ir a sacar mi pasaporte, puedes orar, que Dios nos dé gracia, oramos por gracia. Igual, Gloria la vez pasada nos contó, oye, pasó esto que nos están extorsionando, ¿pueden orar? La vez pasada yo mensajé a Gloria, le dije, oye, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, bueno, seguimos orando. Pero no hay nada de malo en que mensaje y diga, ¿sabes qué? Pasó esto, pueden orar por nuestro negocio, pueden orar por nuestro matrimonio. En su momento, Jesse hablaba y decía, oye, ¿puedes orar por esto que está pasando de lo que estoy viviendo con mi familia? Oramos por sus familias. O sea, en cuanto a esas cosas, no pasa nada. ¿Me doy a entender? Pueden hablar, podemos estar orando, no pasa nada. Pero temas que lleguen a ser más delicados, ahí sí háblenlos directamente con sus líderes, o si quieren hablar, a mí me gustó una vez Jessica sacó una cita conmigo y con Marta, ¿me explico? No pasa nada. Estamos para servirles, pero dejando siempre en claro que nosotros no buscamos tomar el lugar de sus líderes. Amen a sus líderes, honren a sus líderes, sirvan a sus líderes. Y si en algo podemos servirles, mi esposa y yo, adelante. Bueno, cerramos eso. Seamos humildes y si hay cosas que tengamos que tratar, rindámoslas a Dios, hablemosla, pidamos oración, pidamos consejería, pidamos todo eso. Después te dice, someteos pues a Dios, aquí es la clave, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿De qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana con mucho amor y respeto. Yo amo la alabanza, yo amo danzar. Cuando estaba más joven danzaba, ahorita ya no danzo muchísimo porque como trabajé en el panteón, cargué muchas cosas pesadas y de repente me duele la espalda, entonces ya no danzo tanto. Pero hay gente que se la pasaba cantando y gritando, al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Y iban ellos y cantaban ellos y recuperaban todo y luego salían de la iglesia, no se sometían a Dios porque era como el semáforo que sabíamos que teníamos que parar y nos lo pasábamos. Igual en la Biblia sabíamos las cosas que teníamos que hacer, no las hacíamos, no resistíamos al diablo, el diablo seguía robándonos, el diablo seguía destruyendo nuestro matrimonio, seguía destruyendo nuestras finanzas, seguía destruyendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque le dábamos lugar y él andaba como un león rugiente buscando a quien devorar y encontraba puertas abiertas en nuestras vidas y nos devoraba. ¿Por qué? Porque no éramos humildes para buscar acercarnos a Dios, confesar nuestros pecados, pedir ayuda, ser ministrados, ser restaurados, ser humildes y recibir gracia. ¿Me voy a entender? Cuando somos humildes, hacemos eso y llevamos una vida cristiana rendida a Dios, nos sometemos a Él, a su palabra, a su manera de vivir. Cuando viene el diablo a querer engañarnos, lo resistimos y Él huye de nosotros.
sin tanto show, sin tanto grito. ¿Me doy a entender? Ojo, no tengo nada en contra de gritos. Ya les dije, el próximo cuatrimestre vamos a tener la clase en persona de guerra espiritual, pero en la guerra espiritual vamos a ver que sí, hay veces que te toca ver endemoniados, hay veces que te toca ver gente que se hace como víbora en el piso, hay veces que te toca ver gente que se vuelve, y es verdad, pero también es cierto y es simple, que si tú te sometes a Dios, que si resistes al diablo, él va a huir de ti, sin una guerra espiritual tan, ¿me explico? Tan mística. Eso es lo que tenemos que hacer. 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué bonito, ¿verdad que sí? Dios es bien lindo. Eso es clave. Dice, acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Y aquí va de la mano. Cuando nos acercamos a Dios, pecadores, limpien sus manos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a agradar a Dios? Dice, al de limpias manos, puro corazón. ¿Me explicó? Y dice, y ustedes, los de doble ánimo, ¿te acuerdas de los versículos que te aprendiste? Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué? Porque cuando somos de doble ánimo es porque nuestro corazón está dividido. Porque tenemos que le creemos a Dios, pero le creemos al diablo. ¿Te acuerdas cuando vimos esa parte que te dije, o tu fe va a matar tus dudas, o tus dudas van a matar tu fe? No podemos tener el corazón dividido, tenemos que purificarlo y tenemos que rendirlo a Dios. 9. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Esa es la clave de una vida cristiana, es una vida humillada y una vida rendida a Dios. Es una vida que se trata de Él, es una vida de servicio y así tenemos que verla, ya tenemos que verdaderamente, por eso cuando entendemos, dice, es mayor dar que recibir, ¿me doy a entender? Cuando empezamos a tener la mente del reino y toda nuestra vida cambia ya, las cosas se tratan de Dios. ¿Te acuerdas? Voy a ver si yo les doy Filipenses. Yo amo el libro de Filipenses, aunque cada vez estoy dando menos clases, desgraciadamente. En mi corazón me entristece porque yo amo dar clases, pero ahorita voy a tomarme unos minutos para darles unas noticias también. Pero hay muchísimas cosas que hacer. Pero mira, Pablo en Filipenses te dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Te dice, por lo cual estoy puesto dentro de un estrecho. Y te dice, porque qué más quisiera yo que morir ahora y estar con Cristo, lo cual me es muchísimo mejor. Y dice, pero tengo la necesidad de seguir aquí. Y la necesidad de él de seguir aquí era para dos cosas, para predicarle a los nuevos y para edificar a la iglesia. ¿Me voy a entender? El mundo te dice, ¿cuánto beneficio estás sacando? Y si tú estás sacando beneficio, tú estás haciéndolo bien. ¿Me voy a entender? Pero el evangelio de Cristo y la mente del reino es diferente. Te dice, ¿cuánta gente se está beneficiando de ti? Cuando tú y yo entendemos eso, ya no decimos, es que te están viendo la cara, ¿no? O sea, tú quieres que la gente sea bendecida por ti. El rey David dice, bendíceme y cuando tú me bendigas, yo voy a hacer luz a las naciones. Yo voy a beneficiar a muchos. ¿Me voy a entender? Esa es la vida cristiana. Cuando entendemos eso y cuando lo entendemos y lo hacemos con un corazón puro, nos gozamos. ¿Me doy a entender? Nos gozamos de escuchar a la gente, nos gozamos de aconsejar a la gente, nos gozamos de ministrar a la gente, nos gozamos de poder dar bendición a la gente en cualquier ámbito. Y ahí es donde todo cambia. Voy a ir muy rápido porque quiero cerrar este capítulo. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. A su mecha. Me gustaría que durara más el cuatrimestre para explicar todo esto más a fondo. Pero a Dios no le agrada la murmuración.
Cuando en el Antiguo Testamento murmuraban de la gente, Dios lo castigaba de una manera tremenda. María murmuré contra Moisés, su hermano, y aunque ella era profetisa, ella tuvo envidia y ella dijo, ¿acaso solamente de la boca de Moisés habla Dios? ¿No habla también de la boca de nosotros? Y sí, Dios hablaba a través de la voz de ellos, pero ellos no eran la autoridad que Dios había establecido. Y Dios hizo caer sobre ella lepra. Y aparte de eso, fue sacada del campamento. Y a consecuencia de eso, el propósito que Dios tenía de guiar al pueblo se retrasó una semana, mientras Dios trató con ella. Luego Moisés oró por ella y se quitó la lepra. Y te dice, el que arma del hermano, dice, murmura de la ley. ¿Por qué? Porque entonces tú estás tomando el lugar de Dios al juzgarlo y tú estás diciendo, yo soy mejor que Dios. Porque Dios juzga con misericordia, pero yo soy más sabio que Dios para juzgar. ¿Me doy a entender? Eso es algo verdaderamente tremendo. Y eso es un principio satánico, porque al tú querer tomar el lugar de Dios, ¿a quién crees que te estás pareciendo? ¿Alguien que se acuerde? ¿A quién? A Satanás. Porque Satanás quiso tomar el lugar de Dios y él dijo, yo voy a subir a lo alto y pondré mi trono al lado del de Dios y seré semejante al Altísimo. Y tú estás diciendo, Dios, yo puedo juzgar mejor que tú. ¿Me doy a entender? Es algo verdaderamente horrible. Es algo satánico. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Ya lo vimos en el capítulo pasado, porque cuando juzgamos normalmente lo hacemos con envidia y lo hacemos con la sabiduría carnal y demoníaca. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Te dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Por qué Dios puede juzgar? Porque Él tiene autoridad para salvar y perder a las personas y tú y yo no las tenemos. ¿Quién eres para que juzgues a otro? Wow. Así lo dice de una manera clara. ¿Quién eres tú para que juzgues al otro? Y lo hemos dicho en los evangelios, siempre lo digo. Jesús dijo, si lo vas a juzgar, juzga de una manera sabia. ¿Cómo? Pues con gracia, con misericordia, con amor. ¿Por qué? Porque como juzgamos, vamos a ser juzgados. Y aquí te habla del pecado de no tomar en cuenta a Dios, versículo 3 en adelante. Dice, vamos ahora, los que decimos, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿cuál es tu vida? Ciertamente tu vida y mi vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso deberíamos de decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora te jactas en tu soberbia. Toda jactancia es semejante y mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ojo, ¿tiene algo de malo salir adelante? No, no. No tiene nada de malo hacer tu plan, decir, oye, a mí yo tengo el anhelo de empezar una empresa, de prosperar, de salir adelante. El pecado no es ese. El pecado es cuando tú y yo nos creemos demasiado sabios para no tomar en cuenta a Dios. Porque nuestra vida de aquí en adelante todo es si Dios lo permite, todo es si Dios quiere, todo es Dios, esto es lo que tú tienes para mí. Sí me doy a entender. Ese es el pecado, que ellos planearon su vida haciendo a Dios a un lado. Ese fue su pecado. Y tú y yo tenemos que tener cuidado. O sea, ¿cómo decírtelo? Desde lo más mínimo. Señor, ¿quieres que haga esto? Señor, ¿quieres que haga aquello? Señor, ¿quieres que hable con esta persona? Nuestra vida es si Dios quiere y es para hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar cada cosa. Aun cuando yo invito a cada uno de los que he invitado, me dicen, déjame orar. Y oramos y preguntamos. O sea, a veces decimos, bueno, claro que Dios quiere que vaya a aquella iglesia y que predique. No, hay que preguntárselo a Dios. Hay que rendirlo a Dios. De eso es de lo que se trata. Mira, ahorita yo estoy orando porque no sé si el viaje a Colombia va a seguir o no va a seguir, porque estamos viendo muchos obstáculos. Y yo digo, Señor, es tu voluntad. A mí no me da vergüenza ni me da temor decir no se va a hacer. Prefiero decir no se va a hacer a hacer algo que Dios no quiere que hagamos. ¿Me doy a entender? Yo no tengo ningún problema. Entonces estamos orando. Entonces cada detalle de nuestra vida tenemos que orarlo y rendirlo a Dios.
porque el pecado es ese, porque dice, pero ahora se jactan en su soberbia y toda jactancia es mala. ¿Qué soberbia? La soberbia de no tomar en cuenta a Dios. La jactancia de decir no necesito a Dios. Esa soberbia y esa jactancia. Y luego vuelve al mismo punto. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues bueno, la próxima semana vamos a estar terminando el libro de Santiago y quiero que oren y que aparten ciertas fechas. Con el pastor Mike estuvimos checando que el 7 de mayo vamos a hacer, quiere que sirvan los alumnos de enviados en Altamira, porque vamos a tener en Altamira un desayuno para el Día de las Madres. Por ahí, Gloria, tú tienes un desayuno de mujeres con mi esposa, que diga con mi suegra. Ve y sirve con mi suegra, porque ahí es el lugar donde Dios te plantó. Tienen un desayuno. Y me bendice tanto. Yo hablaba y le decía a mi esposa, me bendice, mis suegros son una bendición bien grande. Y yo decía, nosotros acabamos de decidir con el pastor que Dios le dijo al pastor que hagamos un desayuno de mujeres en Altamira. Y yo decía, qué padre, me bendice mucho mi suegra, que mi esposa decía, ya hace un mes mi mamá de todos modos estaba hablando que ella estaba orando y que quería hacer un desayuno de mujeres en Madero. Gloria a Dios que en dos frentes, las dos iglesias y el cuerpo de Cristo esté planeando llegar a la vida de más mujeres a través de esa estrategia. Oren, hablen con sus líderes y comenten eso, que el pastor Mike quiere que primeramente Dios vayamos y estemos sirviendo allá el día 7. El sábado 16 de abril tenemos el evangelismo. Yo espero y estoy orando que mínimo seamos 100 personas compartiendo el evangelio en las calles. Entonces, ahora sí que como Pablo, a predicarle al que nos topemos. Entonces, yo los animo a que lo hagamos. Ya mandamos a imprimir 500 folletos con la dirección de Aguayo Altamira. Y pronto Cristi y Poncho los van a contactar porque el pastor Mike ya dio fecha para el Museo Humano en Altamira. Yo te doy las fechas porque a mí me gusta trabajar con tiempo. A mí me gusta decirle a las personas las fechas para que oren y busquen apartar los días. Y el Museo Humano, primeramente Dios, sería el viernes 20 de mayo. Viernes 20 de mayo, el Museo Humano en Altamira. En Madero, wow, ya vimos que 137 personas aceptaron a Jesús en su corazón. Entonces, yo estoy muy feliz y estoy orando porque estamos trabajando en conjunto con el pastor Mike en Altamira. Marta y yo no somos nada, no tenemos ningún puesto en Altamira. Estamos yendo a apoyar al pastor Mike que nos lo pidió. Pero con todo lo que viene, yo estoy viendo cómo Dios va a inundar. Mi oración es que Dios inunde Altamira con el evangelio y que muchísimas personas puedan salvarse. Y yo tenía solamente planeado el 16, pero el pastor Mike habló con mi esposa y conmigo y él dijo el 7 y el 20. Y yo digo, wow, pastor, yo estoy seguro que cuando termine el año vamos a voltear a ver lo que Dios habrá hecho en Altamira y no vamos a terminar como empezamos. Yo veo una iglesia grande, veo una iglesia avivada, veo una iglesia como lo que hemos estado hablando, una iglesia reformada que no solo habla el evangelio, sino que modela a Cristo en sus vidas. Entonces, estén orando y todos los que puedan apoyar el día 7 en el desayuno, se los vamos a agradecer mucho. La idea es que los hombres de Altamira sirvan las mesas, pero que tengamos mujeres que puedan recibir a las mujeres como host, que puedan recibirlas, preguntarles quién las invitó, ubicarlas en sus mesas, repartirles los detallitos, y otras mujeres y hombres que estamos de acuerdo que las mujeres, si les decimos no vayan con sus niños, ¿crees que van a ir? Si tienen niños que cuidar pequeños, no van a ir. Entonces los demás vamos a estar cuidando a los niños y instruyéndolos en la palabra. Entonces estén orando por eso. Los que están en el Museo Humano y participan, pues ya váyanse preparando porque les va a tocar volver a participar. Y los que el 7, pues los que puedan apoyarnos en eso, háganlo. Los que Candy desde allá, Dios escucha tu oración, pues ora muchísimo por esto. Gloria, aunque no puedas estar el 7, primeramente Dios va a estar el 20
De todos modos, pide permiso a mi suegra y todo para el 20, y todos vamos a estar orando. Que Dios abra los cielos de Altamira, que abra los corazones, que añada a su iglesia a los que quiere salvar, que nos dé gracia, que nos dé favor, que podamos ser de inspiración a otras iglesias a que se levanten y lo hagan, que Dios haga su obra. Pues bueno, eso es todo. También por ahí estén orando por mi esposa, por mí. Cumplo años el 14 de abril. Estamos en misiones. Creo que voy a celebrar mi cumpleaños con mi familia aquí en Tampico, pero espero ir ese día a Esteros, el 14, que es jueves, porque es el día de la fogata. Y si tienes oportunidad de ir, ve, porque... Y también va a haber en Playa Hermosa fogata, pero adorar, en Esteros hay como una loma. Entonces yo me figuro como cuando Jesús se apartaba y oraba. Y orar en Esteros es bien padre porque ves todas las estrellas y es como que la naturaleza dándote testimonio de Dios. Entonces yo creo que va a ser un tiempo espectacular. Entonces estoy hablando con mi esposa, pero yo creo que festejo mi cumpleaños acá con la familia y luego tarde noche salimos para Esteros porque va a ser un tiempo increíble. Pues bueno, eso es todo. También les recuerdo por ahí a las personas que están aportando a misiones. La otra semana hacemos el depósito para lo de las misiones. Honro a todos los que siempre han estado siendo fieles y apoyando misiones. También quiero contarles algo. Fuimos a Monterrey, tuvimos la bendición de estar con Fermín Cuarto. Ya le hicimos una invitación para Bahía Madero porque quieren que vengan al Congreso de Jóvenes y queremos que dé una charla, si se puede, también dentro del instituto. Pónganse a orar. Sería una bendición tremenda tener al pastor Fermín Cuarto. Y también, no sé si por ahí les ha tocado que a veces hemos puesto unas alabanzas que pongo yo, una que se llama El Digno Dios, que me gusta muchísimo, y otra que dice, por la excelencia de conocerte. Son alabanzas muy padres. Estuvimos con el vocalista del grupo Alfarero Música. Él estudió conmigo y con Abelardo, y primeramente Dios lo vamos a tener también aquí dando clases. Él está estudiando en una universidad de teología en Estados Unidos que se llama la Universidad, ¿cómo se llama? Del sur de California. Está estudiando una maestría en teología. Es una universidad muy conocida. Entonces estén orando porque ya me dijo que sí, pero estaríamos cuadrando las fechas para ver en qué cuatrimestre, pero también va a ser una bendición súper tremenda. Entonces, Dios es demasiado bueno. Me gusta mucho todo esto porque hablaba con unas personas que platicaban. Si alguien tiene que desconectar, ya puede desconectarse, pero como no los he visto en semanas, estoy emocionado con ustedes. Hablaba con alguien que decía que a veces cuesta mucho como líder y a veces en empresas dejar crecer a otras personas por el temor de que si otras personas crecen pueden ocupar tu lugar o pueden temores falsos, ¿me explico? Y a mí me da risa porque yo le digo que a mí me fascina, me encanta cuando yo los escucho decir a ustedes. Ahorita, por ejemplo, es una bendición tremenda, Suriel, cómo enseña, le estamos entendiendo. Igual entre semana, cuando dicen Abelardo es mi maestro favorito, yo les digo a la gente que yo me emociono mucho, porque cuando dicen eso, indirectamente yo siento decir, gracias Dios, porque nos das una gracia en el instituto y a mí, para a través de ti poder hacer las conexiones indicadas para que la gente sea bendecida. En vez de que yo llegue a pensar, no manches, qué gacho que les digan que enseñan bien chido, yo digo, gracias Dios por permitirnos hacer un buen trabajo, porque nuestro trabajo es ese, buscar personas que puedan enseñar la palabra fielmente y que puedan ser ejemplo para las vidas de ustedes. Entonces sigan orando porque estamos asombrados de que Dios siga abriendo puertas. Dios es bien bueno. Pues bueno, esas son todas las cosas que quería contarles. Nos vemos el otro viernes, primeramente Dios.
ya tenemos, el próximo cuatrimestre vamos a tener al pastor Pablo de Río Verde. Va a estar dando una clase que se llama Liderazgo Cristiano. Él usa mucho, ha estudiado liderazgo cristiano a través de John Maxwell. John Maxwell es una persona tremenda en cuanto a liderazgo cristiano. Entonces vamos a ver esa clase que se va a llamar Liderazgo Cristiano. Va a ser una clase muy padre también. Y vamos a tener de regreso a la maestra Cristi, que va a estar dando una clase que va a ser la clase de Gálatas. Esa clase es muy importante porque estamos viviendo en estos tiempos muchas personas que han ido poco a poco buscando estudiar hebreo o las raíces hebreas y están buscando llevar a las personas de una manera indirecta a la ley. Y el detalle o el problema con eso es que hace rato hablábamos la palabra jactarnos, y el problema también de a veces buscar creer la ley es que ellos, al guardar las fiestas, al abstenerse de alimentos, a muchas cosas, ellos se jactan y desprecian a los demás y se buscan creer superiores por guardarla. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí el corazón es engañoso. Los fariseos se jactaban de eso. El fariseo decía, gracias a Dios porque no me hiciste como aquel, porque yo diezmo de todo, porque yo guardo tu ley, porque yo hago esto. Entonces, hay muchos, podemos ser engañados por eso, al buscar jactarnos de eso. Y Gálatas dice, ¿cómo habiendo empezado en el espíritu vas a terminar en las obras de la ley? Entonces, hoy en día, yo quiero y le pedí a Cristi que imparta esta clase para que podamos tener cuidado, porque esas personas empiezan envolviéndote con tradiciones y te dicen, mira, es que ¿sabes por qué Jesús hizo esto? Y a través de la tradición empiezan llamándote poco a poco la atención con esos detalles, pero luego te van descalificando el Nuevo Testamento y te dicen, no, es que mira, el Nuevo Testamento es falible, porque hay muchas traducciones, porque hay esto, porque hay lo otro, y te empiezan a llevar, solo la Torá es fiel, solo el Antiguo. Cuando ellos quieren, usan el Nuevo Testamento, pero cuando no quieren, lo descalifican y te van envolviendo. Y luego empiezan, es que si no doces en el nombre de Yeshua HaMashiach, estás mal. Y es que empiezan a buscar. Y tú tienes que el Lava, Kadosh, el Padre Santo y el Ruach, y a través de palabras que yo sé lo que significan porque he buscado cultivarme y yo quiero saber lo bueno, pero lo malo es cuando te buscan acorralar y luego te dicen, la obra que has vivido hasta el día de hoy de Dios en tu vida es falsa. Y a veces la gente, y eso es algo bien tremendo, porque la gente duda de lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy en ellos. Es algo de temor, porque entonces todos ellos, todas las vidas transformadas, todas sus experiencias con Cristo, todo fue falso. ¿Sí me voy a entender? Entonces es importante que seamos preparados en esas cosas y vamos a tener por ahí a Cristi impartiendo esas clases y yo estoy muy emocionado. Igual luego voy a entrar a escucharlas yo también. Pues dale, Señor, te doy gracias por todo, Señor. Tú eres bueno y fiel. Te amamos y nos rendimos a ti, Señor. Bendigo cada persona que está aquí, Señor. Que seas tú hablando a sus corazones, hablando a sus mentes, dándoles mayor gracia, Señor. Que ellos sean humildes para buscarte, para rendirse a ti y para que tú obres en sus vidas y también en la mía, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas y podamos ser dignos embajadores tuyos en los lugares que nos has puesto, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, amados. Bendiciones.